Ya estamos en el tema 4, uso de GDI+. Vamos a comentar brevemente acerca del GDI+. La programación gráfica utilizando las clases de Graphic Device Interface, que es el acrónimo de GDI, GDI Plus o GDI+, es la evolución de GDI, una versión adicional que resultaba compleja de utilizar. En Visual Studio.net se puede decir que Microsoft ha cuidado, simplificado y mejorado la manera de trabajar con objetos gráficos. El Namespace System Drawing proporciona acceso a la funcionalidad básica del GDI Plus. Además, se proporcionan otras clases y estructuras en los namespace: System Text, System Printing, System Image, System Drawing en 2 dimensiones, 2D, y System Design. El Namespace System Drawing proporciona acceso a la funcionalidad básica del GDI Plus. Además, se proporcionan otras clases y estructuras en los names System.text, System Printing, Imaging, Drawing 2D y Design. Clases. Bitmap encapsula un bitmap, que es un tipo de imagen, se utiliza para trabajar con imágenes básicamente. Brush y brushes se utiliza para rellenar áreas encerradas con un determinado patrón, color o bitmap. Es como el baldecito del Paint, si se acordarán. El font define el tipo de letra. Font Family define una familia de tipos de letras con una similitud básica en el diseño y una cierta variación en el estilo. Graphics encapsula la superficie gráfica del GDI Plus. Icon se utiliza para trabajar con iconos. Image, clase base abstracta que proporciona funcionalidad para las clases Bitmap, Icon y Metafile. Pen y Pens para dibujar líneas, curvas, figuras, etc. Región describe en el interior de una superficie, y Solid Brush define un objeto brush de color simple. Estructuras: color ARGB, point y point F para trabajar con puntos en el plano, rectángulo y rectángulo F para trabajar con rectángulos, size y size F para trabajar con las dimensiones de una figura. Enumeraciones: content alignment, que se especifica el alineamiento del contenido de una figura. Font style, que da el estilo del texto. Graphic unit, que especifica la unidad de medida de los datos. Clases y estructuras del Namespace System.drawing. La clase Graphics. Graphics encapsula las superficies de dibujo de los formularios. Antes de dibujar cualquier objeto gráfico, un punto, una elipse, un rectángulo, etc., se requiere crear u obtener el objeto Graphics de la superficie. En general se utiliza el evento Paint del formulario para obtener una referencia al objeto Graphics del formulario, porque cuando ocurre ese evento se le pasa como argumento al método manejador un objeto de la clase Paint Event Args, que tiene una propiedad que también se llama Graphics, que devuelve el objeto Graphics del formulario. Aquí el código para poder usar la clase Graphics. Otras formas de obtener el objeto Graphics son las siguientes: sobreescribir el método onPaint, que es un método virtual que la clase Form hereda de la clase Control. Aquí tienes un ejemplo para sobreescribir con el método onPaint. Si se desea utilizar otro evento a través de Create Graphics, es muy importante invocar el método Dispose al final del método para liberar esos recursos, ya que el Garbage Collector no lo hará por defecto en este caso. No es necesario hacerlo cuando se obtiene a través de la propiedad Graphics.
puede obtener el objeto graphics invocando al método createGraphics del formulario. Aquí el código graphics, aquí se libera, ¿no? Cuando se utiliza este método, obviamente es importante liberar los recursos. El objeto graphics se puede también obtener a través de distintos métodos estáticos de la clase systemDrawing.graphics, que acepta como parámetros un fichero y devuelve un objeto gráfico. Por ejemplo, graphics igual a graphics.fromFile, y entonces acá convoca un fichero y lo convierte en una imagen de .jpg. Veamos métodos. Una vez que se tiene la referencia del objeto graphics, se puede invocar cualquier miembro de la clase graphics para dibujar objetos. Los métodos más importantes de esta clase son, vamos a hacer la lista de los métodos aquí de acuerdo a su relevancia. DrawArc, que dibuja un arco. DrawVisir, que dibuja una curva visir. DrawCurve, que dibuja una curva definida por un array de puntos. DrawEllipse, dibuja una elipse drawLine. DrawLine dibuja una línea recta. DrawPolygon dibuja un polígono. DrawRectangle dibuja un rectángulo. FillEllipse rellena el interior de la elipse, ¿no? Todos los que tengan fill tiene que ver con rellenar el dibujo realizado. En general, FillRegion rellena el interior de una región. Los métodos más importantes en ese sentido son DrawIcon, que dibuja un icono. DrawIcon and Stretch dibuja un icono con su tamaño original en una determinada posición. DrawImage, que sitúa una imagen en la pantalla. DrawImage and Scale dibuja una imagen con su tamaño original sin escalarlo. DrawString escribe texto. Rotate Transform gira la imagen un ángulo especificado. Scale Transform aplica una escala a la imagen para reducirlo muchas veces o ampliarlo. Translate Transform desplaza la imagen. Para dibujar el icono, un icono en el rectángulo R, tenemos Public Void DrawIcon, Icon, UnIcon, rectángulo R, para dibujar un icono, UnIcon en la posición XY, Public Void DrawIcon, UnIcon, punto integer X, integer Y. Esa es la sintaxis. Los parámetros son muy fáciles de interpretar, ¿no? De la función que realiza, y por eso no lo estoy detallando, ¿no? Como acá puedes ver en la sintaxis Public Void DrawImage. Entonces acá tienes lo que se espera hacer con la imagen. La clase Pen. La clase systemDrawPen sirve para especificar el ancho y el estilo de la línea de dibujo o de la figura geométrica. No solo indica el color del trazado, sino el tipo. Pues puede ser a rayas, puntos, continua, etc. Los constructores de la clase Pen son Public Pen o color de línea, Public Pen Brush o brocha. Public Pen Brush brocha, float ancho de línea. Public Pen color de línea, float ancho de línea. Por ejemplo, pen, un lápiz, igual a pen color.orange. Acá le asignamos un color. Pen, otro lápiz, igual new pen color yellow 30. Estamos asignando a la línea el color amarillo y un determinado grosor, ¿no? Sin embargo, se pueden utilizar la clase systemDrawPens, que no tiene constructor público y se utiliza a través de sus propiedades estáticas, que devuelve un objeto pen de la anchura de un píxel. Pen, lápiz sólido amarillo, es igual a pens yellow. Las propiedades más importantes de la clase pen son brush, que define el brush, el color, define el color, y width, que define el ancho.
Pen tiene otras propiedades y métodos para definir el estilo de línea, a puntos o para rotar o escalar, ¿no? Public Void Rotate, ya hemos visto, Translate o Scale, ¿no? Rotar, trasladar o escalar, es decir, hacerlo más chiquito, más grande, etc. La clase Brush. Esta clase proporciona funcionalidad para rellenar una determinada región o figura con el color sólido, una textura, etc. La que se indique. La clase System Draw Brush es una clase base abstracta y no puede ser instanciada, es decir, no se puede crear objetos de esta clase. Para crear un objeto brush se debe utilizar alguna de las clases derivadas como Solid Brush, Texture Brush o Linear Gradient Brush. Por ejemplo, Brush Color Solid Beige, entonces es igual a New Solid Brush Color Beige. Así asignamos la clase Brush. Brush Color Naranja Marrón es igual a New Solid Brush Color.from y acá le damos un código en RGB para el color marrón. También puede utilizarse la clase System Drawing Brush. No pueden crear objetos de esta clase porque no tiene un constructor público y se utiliza a través de sus propiedades estáticas que devuelve un objeto brush del color que sea especificado. Por ejemplo, brush solid azul, brush.blue, brush solid chocolate, brush.chocolate. La clase font. Esta clase permite trabajar y definir las características, tipo, tamaño, color, estilo, etc. de la letra en el objeto gráfico. Los constructores más importantes son public font, float, tamaño, family, font family, string, font style, font style, etc. como los puedes ver acá. Font style es una enumeración con los siguientes miembros: bold, que hace que el texto sea negrita; italic, que lo puede volver cursiva. En texto normal puede ser tachado, subrayado con strict out o underline. Por ejemplo, font, una fuente, igual a new font Verdana número 22, ¿no? O new font Courier, tamaño 12, ¿no? Las propiedades de font más importantes son bold, que ya sabemos que es para hacer negrita; font family, ¿no? que se obtiene de la fuente de alguna familia, que puede ser la familia Arial, la familia Times New Roman, etc. ¿no? Height, que es la altura; italic, que es cursiva; name, nombre de la fuente; size, tamaño; size in point, tamaños en puntos; strict out, para tacharla; style, el estilo de la fuente; underline, subrayarla; y unit, define la medida para la fuente actual. Ejemplo: Protected Override on Paint. Tenemos un evento y acá tienes un código para obtener todas las fuentes del sistema. Se puede utilizar la clase Install Font Collection del namescape system.drawingtext. Esta clase tiene una propiedad familia que devuelve un array con todas las fuentes disponibles del sistema. Aquí tienes el código para poder buscar todas las fuentes del sistema. La estructura de color. La estructura de color está representada por un color ARGB, alfa, red, green, blue. Las propiedades son el byte A, valor del componente alfa del color; byte B, valor del componente del color azul; luego el otro es para el color verde y para el color rojo. Casi todos los miembros de la estructura color son estáticos y no es necesario crear un objeto de esta clase para trabajar con un color determinado. Esta clase tiene un importante método estático sobrecargado denominado fromArgB, que define un objeto color. Este método está sobrecargado. Por ejemplo, acá public static color from RGB, public static color from RGB, acá está. Y entonces, en general usamos este código, ¿no?
Bien, hemos culminado el tema número 4 de la unidad 1. Estamos avanzando y nos vemos en la unidad 2. Hasta entonces.